Hola de nuevo, pues nada, estoy aquí parado ahora mismo en el Bonpreu, en la Cruïlla. Quien conoce la zona pues sabe dónde estoy, delante de la serrería esta de maderas. Y como podéis observar, bueno, más que observar, escuchar, está lloviendo, pero lloviendo, bueno, bien, bien, porque de esta manera se nos llenan los campos. Hay los campos. Madre de Dios. Bueno, los campos también. El subsuelo bien mojado. De esta manera la vegetación no sufre. Se llenan los pantanos, se llenan los embalses. O sea, perfecto. O sea, pero bueno, que me he quedado aquí en el parking, que no llevo paraguas. Y si salgo ahora mismo, me va a coger un chop de aquello bien mojado. Y he pensado, estaba editando, pues nada, un poco el, el enseñaros que ayer vinieron 3 personas encantadoras a hacer un baño de gón, lo disfrutamos mucho y ¿qué he pensado? Pues voy a hacer un pequeño vídeo, así y tal, y ahora pensaba, caray, en cierta manera os lo pongo aquí para que veáis el vídeo, me callo un momento, no sé cuántos segundos son muy pocos segundos, y luego continúo, ¿vale? Venga, me callo, ¿eh? Otra cosa. Ayer prometí, no sé qué me pasó en el esto, pero borré algunas cosas y el automatismo este de Instagram de ir soltando, ¿vale? Pues no sé qué hice que, con lo cual el espacio del, del rincón del humor, ostras, se ha quedado un poco... ¡Ay! Problemas. Bueno, no hay problema. Como estáis en cierta manera de verbena de San Pedro, ¿vale? Pues resacosos y tal, ni lo habéis notado. Y bueno, igual se cuela alguna cosita porque ya os digo, he perdido, no sé qué ha pasado. Caray, curioso, ¿no? Pero bueno, alguna cosa recuperaré y se podrá arreglar. Por otro lado, pues ha habido novedades, ¿vale? Alguna novedad. Y la novedad básicamente es que salió y quiero compartir, salió un rescate o intervención y quiero en cierta manera compartirlo para que todos vosotros entendáis y si os pasa alguna vez, pues que no sufráis, ¿no? O sea, de hecho se puso un vecino de mi misma población, se pusieron en contacto a través de aquí, de Massampera, ¿no? Eh, de que tenían, digamos, bueno, unas abejas que les habían venido y tal. Bueno, ellos descubrieron que tenían abejas dentro de la chimenea, del edificio, de la contrapared. Y claro, se preocuparon porque les habían entrado, detectaron de que entraban unas abejas y tal. Bueno, lo corrigieron, está muy bien. Y, y yo lo que hice fue, digamos, darles un asesoramiento y sobre todo tranquilizarlos, porque lo que hay que empezar a cultivar o lo que hay que empezar es a saber cómo reaccionar cuando interactúas con ellas, ¿no? Entonces, que sepáis que algunas veces cuando compráis viviendas, sobre todo casas, te puedes encontrar que esa casa desde hace muchos años conviven con abejas, ¿vale? Y los propietarios igual no te dicen nada porque hay la venta y tal, y total no se nota. Pero claro, cuando viene la primavera, mira, está tronando. Cuando viene la primavera, de repente aparecen los enjambres. Claro, y de repente, si no entiendes de qué va, pues claro, te asustas. En este caso, les salió un enjambre, el enjambre encontró una ventana de ojo de pez, que tiene dos, ¿vale? Que comunican
lado y lado de la casa, ¿no? De las golfas, y entonces al estar abierta esta ventana les entró todo el enjambre dentro a descansar, y evidentemente igual hasta se hubiesen quedado, ¿eh? O sea, quiero decir, pero claro, al ver movimiento dentro y abrir la ventana de nuevo, porque ellos habían cerrado y no se habían dado cuenta de que tenían el enjambre dentro, ¿vale? Porque están muy quietas y muy tranquilas, sobre todo cuando acaban de salir. Sabéis todos que no tienen la capacidad, muchísimas, estamos hablando de un 90%, de picar, porque están llenas, ¿no? Está el buche lleno, ya lo he explicado en muchos vídeos, si no, búscame en el canal de YouTube y ahí te enteras de todo. Bueno, el caso es que cerraron la ventana y cuando fuera volvieron a las golfas y de repente se encontraron que tenían el enjambre ahí enganchado y tal. Abrieron la ventana, fueron inteligentes en esto, abrieron la ventana, las abejas vieron movimiento y tal, y entonces las abejas cogieron y marcharon, ¿vale? Pero marcharon al lado, porque se da la casualidad de que viene un momento de lluvia, viene un momento de... y ellas no se mueven, ¿vale? Porque son detectoras, entonces ahora mismo está lloviendo a saco, lo escucháis, a saco, y por eso no se están moviendo, están enganchadas en arriba, en la taulada, en el techo, entre el techo, la esquinera y la chimenea, de obra, de piedra, hacia arriba, y entonces ahí se han quedado, claro, se han quedado hasta que mejore el tiempo para poder moverse y buscar una nueva casa, una nueva localización, ¿vale? En ese tránsito es cuando ellos se ponen en contacto conmigo a través de Más Ampera, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues no pasa nada, simplemente ellos detectaron también, claro, al ver ese paquete y tal, estuvieron vigilando y se dieron cuenta de que tenían algunas rejitas o separaciones de juntas en lo que eran esquineras, ¿no? Entonces ahí ellos lo sellaron y tal para que no volvieran, porque ellos pensaban que habían salido de dentro. No, posiblemente habían salido exteriormente como siempre hacían, pero tuvieron la suerte de encontrar la ventana abierta y entraron, ¿vale? Porque posiblemente coincidía con previsión de lluvias, ha llovido estos días y tal, ¿no? Entonces, bueno, se les ha informado, ellos han decidido dejar tranquilas a las abejas que tienen dentro del muro, ¿vale? La colmena que está establecida y que va soltando enjambres, ¿no? Entonces, únicamente sabiendo cómo funcionan, entendiéndolas, tú puedes convivir con ellas. Pero es que aparte les sacas productividad. Si tienes un huerto, si tienes... ahí vas a tener una producción mayor. ¿Por qué? Porque las abejas van a polinizar y tienes una colmena en tu casa, o sea, quiero decir, es fantástico. Ahí vas a tener una producción impresionante, ¿no? Por otro lado, perdón, por otro lado, ¿qué encontramos? Pues básicamente que... ¡Ay! Que me pierdo. Ah, sí. Por otro lado, lo que encontramos es que la factura de la luz se reduce, o sea, baja. ¿Por qué? Porque toda la pared que esté, influenciada por la colmena que está establecida ahí, eso es un aislamiento natural. Quiere decir, te aísla del calor, te aísla del frío. Y eso tiene una consecuencia, ¿vale? Que tú no tienes que estar invirtiendo tanto en pagar calefacción o refrigeración, ¿no? Quiero decir, convivir con ellas es todo un lujo. O sea, tener la suerte de que te elijan y que se establezcan y que te ayuden en la economía de tu casa es fantástico. Eso sí, sabiendo en dónde estás, cómo interactuar. ¿Qué he comentado yo? Bueno, pues dejarlas ahí, están muy bien. Y tenemos otra cosa, que es previsión de otros años. Entonces, haz en el ojo de pez en las dos ventanas de ojos de pez, haz unas mosquiteras, ¡paf!, las pones y de esta manera, una vez puestas, no tienes ningún problema. Puedes abrir el ojo de pez de aquí y el ojo de pez de aquí, ¿vale? Y se ventila la golfa, nunca mejor dicho, se ventila, ¿vale?
y no te pueden entrar. Pero ni abejas, ni avispas, ni nada, ¿sabes? Ni mosquitos. Entonces, ¿puedes convivir? Sí. ¿Te beneficia convivir con las abejas? Siempre, siempre. Y saber de ellas, pues es súper interesante, porque te da tranquilidad, ¿vale? Te da tranquilidad y paz, ¿vale? Por otro lado, comentaros que normalmente cuando vienen estos días de lluvia, al cabo de 15 días, 19 días es cuando empiezan a salir enjambres, ¿vale? Lo he dicho en más de un vídeo, en mi canal de YouTube, Gustavo Pou, me podéis encontrar y ahí lo explico todo, pero bueno, no me cuesta nada de explicarlo. Cuando llueve, las abejas no pueden salir. Como no pueden salir, se quedan en casa. Si se quedan en casa, ven el espacio que ocupan cuando están todas. Claro, y ahí se dan cuenta que la colmena está llena, a rebosar. Entonces es cuando deciden hacer una segunda reina para marchar, para buscar un sitio para crecer. Ahí es cuando aparece lo que es el enjambre. Por eso digo siempre que cuando llueve intensamente y ellas se quedan dentro de la colmena, llega un momento en que al cabo de 15, 19 días aparecen, digamos, los enjambres. Bueno, dicho esto, nada, espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? Es un poco largo, es de los más largos que me parece que he puesto aquí en Instagram. Voy a ver qué tal, ¿no? Y nada, que sepáis que con el tema del baño de Gón, ¿vale? Los viernes fijo, ¿vale? Seas tú sola, tú y tus amigas o un grupo grande, ¿vale? Perfecto, ¿de acuerdo? Y el resto de días, el domingo, el sábado, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, esos días no hay baño de Gón, digamos, oficial, fijo, no lo hay. Es en abierto. ¿Qué quiere decir? Si sois un grupo reducido de personas, siempre podéis poneros en contacto conmigo y podemos ver si se puede gestar, si se puede realizar un evento que sería personalizado en el sentido de decir, vale, sois cinco personas, se me pasa por la cabeza, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 100, 200, anda, espera, que voy más. Vamos a llenar el campo de la banda. ¿Cuántos podrían caber? ¿300? ¡Ostras! Bueno, va, apuntemos alto. ¿500? ¿Llenamos todo el campo de la banda? Anda que no. Vaya, pues oye, últimamente tengo un sueño que es recurrente, que es, imaginaros todo el campo de la banda, lleno de gente, allá, descansando, meditando, realizando un gran baño de Gón. ¡Guau! Salimos en el libro Guinness. Pues nada, ahí lo dejo. Sannan, un saludo, espero que os haya gustado este vídeo. Y al que no le guste, ¡puerta, hombre! ¡Puerta! ¡Claro! Si no te gusta, ¿qué haces mirando? ¿No? Creo yo. Y yo cuando de repente no me gusta algo, lo que hago es me desinscribo, marcho. No vale la pena. O sea, oye, que fluya la gente. Cada uno tiene su compromiso, cada uno se expresa como quiere y cada uno elige. Entonces, si estás aquí aguantando mecha y escuchándome, será que algo te vibra, ¿vale? Por lo tanto, bien. Que no te vibra, que no te caigo bien, que no te gusta lo que hago. Oye, lo mejor que puedes hacer es coger, ¿ves que hay aquí siguiendo? Y si aprietas pone dejar de seguir, pues eso, deja de seguir. Venga, Sannan, a todos los demás, a los que estáis ahí apoyando la causa, un gran abrazo, un saludo y nos vemos. Sannan.